Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Marcos, en su capítulo número 10. Marcos, capítulo 10, y 2 versículos de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, vamos a leer todos juntos, versículo 8 y 9. Marcos 10, 8 y 9. Leamos todos juntos, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios. Serán hechos una carne, así que no son dos. Pues lo que juntó no lo aparte el hombre. Amén. Pueden ocupar su lugar, mis hermanos. Continuando, mis hermanos, los estudios acerca del matrimonio. Hace 15 días hablábamos algunos aspectos del matrimonio y veíamos, hermanos, cómo había diseñado nuestro Dios, cómo había proyectado, cómo había moldeado nuestro Dios el matrimonio, mis hermanos. Y terminábamos, hermanos, entendiendo que Dios había hecho el matrimonio para que el ser humano tuviera éxito en él. El matrimonio, hermanos, no era una institución fallida, no es una institución que ha fracasado. Veíamos, hermanos, que el matrimonio no ha fallado, que Dios no ha fallado, que somos nosotros como creación, hermanos, los que hemos fallado. El acto del matrimonio, veíamos hace 15 días, hermanos, que era más que solamente juntar a un hombre y a una mujer para compartir una casa, para compartir una cuenta en el banco, para criar hijos, para tener proyectos. Veíamos, hermanos, que el matrimonio era para tomar dos almas, dos seres humanos y unirlos en una sola carne. Y veíamos, hermanos, que era algo maravilloso porque los unía a un nivel espiritual, a un nivel físico, a un nivel sentimental, en todos los niveles, hermanos, es que se lograba esa unión. Y hermanos, pues hablando de eso, decíamos hace 15 días que, y sobre todos estos temas, hermanos, entender que vamos a hablar más adelante de los roles del hombre, los roles de la mujer. Vamos a pasar sobre muchos temas y que esto es necesario, hermanos, porque esto es la base y no vamos a empezar por los consejos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, hermanos, vamos a entender mucho de lo que está pasando actualmente en los matrimonios. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca del divorcio, ¿de acuerdo? Son temas que quizá yo en lo particular no los he escuchado, hermanos, pero son temas que necesitamos tocar. Dice, hermanos, Romanos capítulo 1, y vamos a partir de aquí, entendiendo, hermanos, que muchos de nosotros en el pasado nos hemos equivocado, que muchos de nosotros hemos cometido errores por esta situación que habla la palabra de nuestro Dios aquí en Romanos. Romanos capítulo 1, versículo número 18. Le voy a dar lectura y síganme con la vista. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo de Dios se conoce a ellos, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Hermanos, esa parte es muy importante porque muchos podrán decir que Dios no existe, y lo han escuchado, pero dice el apóstol Pablo que Dios se ha manifestado desde siempre a la creación. Desde siempre, y dice su potencia, su divinidad se ha manifestado. ¿Cómo? En las cosas que podemos ver. De modo que no hay excusa, dice el apóstol. Sin embargo, el corazón de ellos se entenebreció, se oscureció. No quiso ver la verdad de Dios, sino quiso irse sobre sus propios discursos. Y es lo que comentaba nuestro hermano César en la escuela. Y es algo que debemos tener muchísimo cuidado. Platicaba yo hace un momento con mi hermano César y le decía, antes de iniciar el culto,
que hoy más que nunca, hermanos, se ha tratado de desacreditar la Escritura. Y ustedes lo van a poder ver, hermanos, allá afuera. Hay muchos videos, hay mucha información aparente que trata de desacreditar la Escritura. Lo veíamos hace tiempo y decíamos que muchos piensan que la Escritura, hermanos, es obsoleta, que la Escritura no está actualizada. Y nosotros nos damos cuenta que a través de estos consejos, realmente, hermanos, los consejos de la Biblia siguen vigentes en todo tiempo, que han trascendido a las culturas, que han trascendido los países, que han trascendido las naciones, que han trascendido los tiempos, hermanos. Estos consejos siguen siendo, hermanos, útiles para el que los quiere llevar a cabo. Sin embargo, dice la palabra de nuestro Dios que el corazón del mundo fue el que puso una excusa, ¿verdad? Puso ahí un velo. Dice, hermanos, versículo 22, diciéndose ser sabios, ¿ve? Hablan de una sabiduría, se hicieron como necios y voltearon, trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira. Ven lo que estamos diciendo, ¿verdad? Todo eso llevó a que la verdad de Dios, hermanos, la transformaran en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es en contra de naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Vean lo que está diciendo. A ellos, hermanos, no les pareció tener a Dios en su noticia. Dice aquí, ¿quién? El hombre, ¿verdad? El hombre que volteó, hermanos, la verdad de Dios. El hombre, hermanos, que se apartó de Dios. Sigue diciendo, hermanos, estando atestados de toda iniquidad. Vean esta lista. Estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contienda, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. ¿Por qué fracasa el matrimonio, hermanos? Por nuestro pecado. Mis hermanos, Dios no permite los divorcios, porque Dios no pone la mano en el divorcio. Mis hermanos, las separaciones, las peleas son consecuencia de darle la espalda a Dios. Esto que estamos leyendo en esta lista, vean, hermanos, la lista, empieza por pecados que nosotros pudiéramos considerar graves. Pero si hemos sido altivos, entramos en la lista. Si hemos sido desobedientes a los padres, entramos en esta lista. Si hemos murmurado, entramos en esta lista. Y esta lista, hermanos, es el corazón de un hombre que no tiene a Dios. Es el corazón de un hombre que no quiere, hermanos, caminar bajo la voluntad de Dios. Y por eso en la casa, hermanos, encontramos insultos. Por eso en la casa hay maltrato, faltas de respeto. Por eso en la casa, hermanos, hay mujeres lastimadas, hombres que han perdido su autoridad. Porque son hombres y mujeres que le han dado, mis hermanos, la espalda a Dios. Y hay personas, hermanos, que inician el matrimonio pensando en que se puede terminar. Hay quien inicia el matrimonio y pensando, ¿vienes mancomunados o vienes separados? Hija, ahí te dejo tu cuarto por si cualquier cosa.
En Estados Unidos hay unos acuerdos prenupciales, ¿no? Previo a las bodas, que es, hermanos, lo que yo tenía antes de casarme es mío, ¿no? Y lo que vayamos formando, ya ahí hacemos separación, pero lo que yo tenía antes, eso ya es mío. Y decimos, hermano, es que no sabemos. Te digo algo, si eres creyente, sí sabes. Si eres creyente, si crees en Dios, sabes que esto va a durar hasta el fin. Porque Dios así lo estableció. Bajo los patrones, mis hermanos, de Dios, así va a ser hasta que la muerte nos separe. Así lo dictaminó Dios, así lo pensó Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos ser la luz en el mundo, debemos mostrar, hermanos, a la iglesia de Dios, que en la iglesia de Dios hay familias unidas, que hay hijos obedientes, que hay matrimonios que glorifican a Dios. Eso es lo que debemos mostrar al mundo, hermanos. Y cuando el mundo vea que somos diferentes y nos pregunten por qué, les vamos a decir una cosa: es Dios en nuestra vida. Es Dios. Hay unos porcentajes, mis hermanos, por ahí quiero que lo veamos. En México, hermanos, en el 2020 se registraron 335,563 matrimonios, de los cuales 92,739 divorcios. Es decir, que por cada 100 matrimonios ocurrieron 27.6 divorcios. Es una cifra muy alta, hermanos, una cuarta parte. Hay países, hermanos, que tienen su tasa en el 60%. Esto es una estadística del 2020, es la más actual que encontré. Pero dicen, hermanos, que para los siguientes años, de cada 2 parejas, una se va a divorciar. Es una estadística que da miedo, ¿cierto o no? Pero da más miedo, hermanos, de estas estadísticas, la cantidad de parejas que simplemente se separaron. Porque estas son las que fueron al registro y dijeron, ya no queremos estar casados. Pero hay muchas, hermanos, que se separaron y no fueron al registro a avisarle al juez que se habían separado. ¿Cuántas estarán así, hermanos? Un matrimonio, hermanos, está blindado, un matrimonio está protegido siempre que esté, hermanos, en Dios. Y hace 15 días, hermanos, comentábamos lo que el mundo dice acerca del matrimonio, que es un papel, que es una institución fallida, que, hermanos, es algo que ya no va a estar presente. Y el mundo nos habla de eso, hermanos, porque decíamos hace 15 días, la base de una iglesia fuerte es un matrimonio fuerte, hermanos. La base de hijos saludables es un matrimonio fuerte, hermanos. De verdad que es así. Y el mundo, Satanás, quiere separar, hermanos, esas cosas que son tan importantes y que son base, hermanos, de algo que va a dar al hombre felicidad. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que no es lo que piensa el mundo. Vamos a empezar, hermanos, pensando qué piensa Dios. Y si somos hijos de Dios, hermanos, no va a importar lo que piense el mundo. Es más, no va a importar lo que nosotros pensemos. Va a importar lo que piense Dios. ¿Por qué? Porque ningún ser humano conoce más al ser humano que el que lo creó. Y ese es, hermanos, Dios. Y hasta que no vivamos como Dios dice que debemos vivir, nos va a ir mal en la vida. Y esa es una realidad que no queremos aceptar. Mientras no camines bajo los patrones de Dios, bajo la voluntad de Dios, nos va a ir mal en la vida. Mateo capítulo número 19. Vamos a ver primero el divorcio, hermanos, en tiempos de Jesús. Mateo 19,
Versículo número 3. Apóyenme a leerlo, por favor, hermanos. Mateo 19, 3. Entonces llegaron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Amén. Gracias, mi hermano Edgar, que Dios lo bendiga. Hermanos, para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había ya muchas escuelas de pensamientos. Los griegos tenían sus grandes escuelas de pensamiento, pero también, hermanos, en el pueblo judío había grandes escuelas de pensamientos que hablaban, hermanos, no solamente del divorcio, sino hablaban de muchos temas. Y en particular, hermanos, hablando del divorcio, había también ciertas situaciones que querían contrapuntearse, ¿no? Que querían, unos decían una cosa, otros decían otra, y decían, es que el rabino, es que el Talmud, es que... ¿no? Decían muchas situaciones. Y hermanos, basaban esos pensamientos del divorcio en Deuteronomio capítulo número 24. Vamos a Deuteronomio capítulo número 24. Deuteronomio capítulo 24, versículo número 1. En adelante dice así: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio y se la entregará en su mano y despedirála de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Y si la aborreciere aqueste último y le escribiere carta de repudio y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si muriere el postrer hombre que la tomó para sí por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue amancillada, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Mis hermanos, el problema en la época de Jesús era esto. ¿Qué era, hermanos? Esa cosa torpe que podía justificar el darle carta de divorcio a una persona. Y muchos hermanos en la época decían que era el adulterio. Pero nosotros sabemos, hermanos, de acuerdo a la ley, cómo se pagaba el adulterio, qué era lo que sucedía. Levítico capítulo número 20, hermanos. Levítico 20. Versículo número 10. Levítico capítulo 20, versículo 10. El hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. Deuteronomio capítulo número 22, hermanos. Vamos nuevamente a Deuteronomio. Ahora el capítulo número 22. Deuteronomio 22, del versículo 20 al 22. Por favor, apóyenme a leerlo. Deuteronomio 22, del 20 al 22. Así este divorcio fue verdad que no se hubiera hallado dignidad en la cosa. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán con piedras a los hombres de su ciudad y morirán, por cuanto hizo vileza en Israel por su casa de su padre. Así quitarás el mal en medio de ti. Cuando se sorprendiera alguno echado por su casa con marido, entrambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel. Amén. Entonces, mis hermanos, el adulterio no podía ser esa cosa torpe, ¿de acuerdo? Porque el adulterio había una paga y era esto. El debate entonces seguía, hermanos, sobre qué era esa cosa torpe. Yo estuve investigando, hermanos, algunas posturas y hasta en la actualidad, hermanos, los rabinos de nuestra época no hermanos, no saben
o no se ponen de acuerdo sobre cuál es esa cosa torpe. ¿Qué nos quiere decir? Que es un tema delicado, hermanos, que es un tema difícil. Los temas, hermanos, los temas que digamos son sencillos, pues hermanos, todos estamos de acuerdo, ¿no? Como decía nuestro hermano hace un momento, hay congregaciones en las que al parecer, pues todos estamos de acuerdo. ¿Se debe guardar la ley? Sí, ¿no? Entendemos que sí. Y luego ya vienen las posturas. Bueno, nada más los 10 mandamientos. Bueno, nosotros evangélicos nada más 9 porque el otro es para los judíos, decía nuestro hermano. Hasta la época de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no se ponían de acuerdo. Y para la época de nuestro Señor Jesucristo, había 2 escuelas, hermanos, muy importantes en la época. Una, hermanos, que era de un rabino llamado Shammai, que era, hermanos, un hombre erudito de la ley, un hombre, hermanos, que llegó a tener un cargo dentro del concilio. Y él, hermanos, tenía, hermanos, su pensamiento y hablaba de muchos temas y le daba mucha interpretación a diversas cosas. Este hombre, hermanos, era un hombre que era muy estricto en las cosas de la ley. Y él decía, hermanos, que para dar carta de divorcio era el adulterio lo único que podía, hermanos, hacer que hubiera esa carta de divorcio. Él decía que era lo único. Pero nosotros ya leímos, hermanos, Levítico, ¿qué es lo que ocurría con el adúltero? Moría. Y entonces, mis hermanos, si nosotros leemos, vamos a leer nuevamente Levítico 20. Levítico 20, versículo número 10. El hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. Y cualquiera que se echare con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Y cualquiera que durmiere con su nuera, ambos han de morir. Hicieron confusión, su sangre será sobre ellos. Y cualquiera que tuviera ayuntamiento con varón como con mujer, abominación y ceros, entrambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y si nosotros seguimos leyendo, hermanos, hay una serie de delitos y la pena parece delito y todos, hermanos, terminan con la muerte del pecador. ¿Se acuerdan del joven rebelde? ¿Qué sucedía con él? Ya le hablamos, ya lo regañamos, ya le quitamos las cosas, ya lo llevamos al juez. Bueno, entonces, que muera apedreado. Así quitarás el mal de Israel. ¿Dios era un Dios tirano, hermanos? ¿O es un Dios tirano? No, hermanos, es un Dios de orden. La ley decía, hermanos, que si eran vistos en el acto, había apedreamiento. Hasta el tiempo de Jesús, hermanos. Y tenía que ser por, hermanos, testimonio. Más bien, no podía ser por testimonio. Tenían que, hermanos, encontrarlos en el acto. ¿Recuerdan a la mujer adúltera? Señor, encontramos a esta mujer en el lecho, adulterando. La encontraron, no fue por testimonio, ¿de acuerdo? Y entonces, mis hermanos, Shammai, que era más estricto, este hombre que vemos ahí, bueno, que es una representación de él, Shammai decía, hermanos, que si había sospechas, que si alguien sospechaba, era causa, hermanos, para darle carta de repudio, para que hubiera, hermanos, divorcio. Shammai era estricto, hermanos, en ese aspecto. Él decía, si hay sospechas, no los han encontrado, pero hay sospechas, se le puede dar carta, se le puede repudiar a esa mujer. Y por el otro lado, hermanos, había otro rabino llamado Hillel, que era un poco más liberal. Ese rabino, hermanos, era liberal, también era un estudioso, era maestro de la ley, pero él decía, hermanos, que cualquier cosa torpe
pudiera ser, hermanos, causa de divorcio. Él decía, hermanos, que si la mujer quemaba la comida, era suficiente para repudiarla. Si la mujer, hermanos, no se cubría la cabeza, si la mujer, hermanos, le gritaba a su marido, era, hermanos, cosa intolerable para él y se le tenía que dar carta de divorcio. Se tenía que repudiar a esa mujer. Eran las dos escuelas que había. Uno más estricto, pero hablando de solamente, hermanos, del adulterio como causa de divorcio, y en ese caso sospechas, porque si había alguien adulterando en el lecho, tenía que morir apedreado. Y el otro, hermanos, decía que cualquier motivo que no agradare era suficiente para darle esa carta. La pregunta que le hacen a nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo número 19. ¿Cuál fue, hermanos? ¿Qué le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo? La pregunta es esta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué? Porque ese es el debate que había en la época. Ese es el debate. Los dos hermanos, los dos rabinos más renombrados en ese entonces, tenían, hermanos, diferente pensamiento hablando del divorcio. ¿Qué le preguntan a nuestro Señor Jesucristo? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Recordemos que la intención de estos hombres no era saber quién tenía la razón, si Shammai o Gilel. No les interesaba, hermanos. ¿Qué es lo que querían ellos? ¿Por qué le preguntaban esto? Primero, porque querían tentar al maestro, ¿cierto o no? ¿Qué piensas de esto? ¿Estás con Shammai? ¿Estás con Gilel? Son nuestros representantes. ¿Qué piensas de ellos? Son maestros. ¿Qué piensas de lo que dicen? No estaban interesados, mis hermanos, en el tema. Ese era el pensamiento en ese entonces. Y mis hermanos, lo importante lo dice más adelante. Mateo 19. ¿Qué opinaba Jesús, hermanos? Mateo 19, versículo número 4. Y él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo: por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe ¿quién? No lo separe el hombre. Amén. Miren a Jesús, hermanos. Y fíjense que yo he escuchado que hay quien dice, hermanos, que Jesús era discípulo, hermanos, de Gilel. Pero Jesús aquí, hermanos, no entra en los debates de la época. ¿Se dieron cuenta? Jesús, hermanos, no entra en esos debates, porque estos debates, desde un principio, hermanos, y en la época de Jesús, buscaban, hermanos, excusas para formar nuevos matrimonios. Buscaban excusas, hermanos, para dejar a las mujeres. Y Jesús, hermanos, pasa por encima de estas dos corrientes de pensamiento de su época, y Jesús les dice: ¿no habéis leído? ¿Dónde, hermanos? Jesús lo que les está diciendo es: no importa lo que dice Gilel, no importa lo que dice Shammai, importa lo que dice ¿quién, hermanos? Lo que dice Dios. Y en Génesis, desde un principio, Dios, hermanos, puso las bases de lo que sería el matrimonio. Y desde un principio Dios dijo que serían un hombre y una mujer para siempre. Jesús les está diciendo: están mal porque olvidan el principio de la creación de Dios. Jesús les está diciendo: están mal porque están olvidando los patrones del diseño de Dios.
Están mal porque quieren hacer su voluntad y no la voluntad ¿de quién? De Dios, hermanos. Jesús, hermanos, no entra en los debates de la época y Jesús se va al principio de la creación de Dios. Jesús sabía que lo iban a tentar. Y Jesús responde, hermanos, de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo al hombre, no de acuerdo a lo que piensen o sientan. Está recurriendo, hermanos, a las Escrituras. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que nuestro matrimonio no es de nosotros, es de Dios, hermanos, porque a través del matrimonio vas a glorificar a Dios. Lo vimos hace 15 días. Y hermanos, en el mundo nos dicen que te casas para que alguien te haga feliz. Y lo vimos hace 15 días también, hermanos. En la iglesia, yo me caso con alguien más para glorificar a Dios. Y a través del esfuerzo en glorificar a Dios, voy a tener felicidad también en mi matrimonio. El pensamiento del mundo es, me caso para que alguien más me haga feliz. Y nosotros dijimos hace 15 días, tú tienes que ser una persona feliz desde antes. Y lo decíamos con los jóvenes no estuvieron hace 15 días, pero se los repito. Joven, tú tienes que aprovechar el tiempo que estás viviendo y ser feliz en lo que estás viviendo. En tu secundaria, en tu prepa, en tu universidad, en lo que estés haciendo, con tus padres, con tus hermanos. Disfrútalos en este momento, sé feliz en este momento, sé feliz en tu iglesia en este momento. Disfruta a tus hermanos en Cristo, a los obreros que tienes, a los maestros, en este momento, para que cuando estés con otra persona y se unan en matrimonio, compartas esa felicidad. ¿Por qué fracasan los matrimonios, hermanos, allá afuera? Porque yo quiero que alguien más me haga feliz y pongo mis expectativas en alguien más. Y cuando esa persona no es lo que yo creía, entonces le digo, pues muchas gracias por participar, pero busco al siguiente o a la siguiente. Y sobrepasamos, hermanos, la voluntad de nuestro Dios. Muchos judíos, hermanos, en la época de nuestro Señor Jesucristo, estaban olvidando el valor del matrimonio. Regresemos, les decía que vamos a estar tomando ciertos versículos, muchas veces, Génesis capítulo número 1. Génesis capítulo número 1. Versículo número 27, uno de mis hermanos jóvenes. 1:27, hermanos jóvenes. Crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Amén. Amén, gracias mi hermano. Una de mis hermanas jóvenes también. Génesis 2, versículo número 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y llegarse a su mujer, y será una sola carne. Amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Por eso Jesús, hermanos, les recuerda cómo diseñó Dios el matrimonio. Se están divorciando porque esto se les está olvidando. ¿Qué es el matrimonio y quién lo creó? Se les está olvidando eso. Deuteronomio capítulo número 24. Deuteronomio capítulo número 24, versículo número 1. Deuteronomio 24, 1, mis hermanos. ¿Qué dice? Cuando alguno tomare mujer, se casare con ella, y no degradarle por haber hallado en ella alguna cosa propia, y una carta de refugio, y se la entregará en su mano y destruirá. Amén. Gracias, hermano Josafat, que Dios te bendiga. Hermanos, esto es un versículo que existe en la Escritura, ¿de acuerdo?
Mateo capítulo número 19. El hombre, buscando siempre excusas, hermanos, le preguntaron una cosa al maestro: ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? El maestro les contesta: en un principio no fue así. ¿De acuerdo? Y hermanos, las excusas, los pretextos llevan a Mateo capítulo 19, versículo 7. Mateo 19, 7. Dícenle: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? A ver, maestro, si en los patrones del diseño de la creación de Dios no estaba el divorcio, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Ahí está, ¿no? Lo leímos nosotros también. Y Jesús les contesta, versículo número 8. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, ¿qué cosa, hermanos? Mas al principio no fue así. Jesús les está diciendo: ¿estás buscando separarte? Hay una razón de ello, por la dureza de tu corazón. Porque no te gusta esforzarte, porque no te gusta glorificar a Dios, porque no sabes perdonar, porque no sabes tener misericordia, porque guardas rencor, porque te gana el ego, porque te gana el orgullo, porque solo piensas en ti. Y es tan así, hermanos, que solo pensamos en nosotros, en nuestros intereses, que queremos que Dios nos perdone todo, pero no somos capaces de perdonar nada. Que Dios me perdone todos mis pecados. Te faltó tu mujer, te faltó tu marido. Bueno, eso sí no lo perdono yo. Solo pensamos en nosotros, hermanos. Y Jesús está diciendo eso. El problema está en tu corazón. Moisés, Dios a través de Moisés, puso orden a un problema que existía, la dureza del corazón del hombre, hermanos. Y Dios les está diciendo a cada uno que la maldad es la que nos lleva, hermanos, a separar eso que ha unido Dios. Y está diciendo nuestro Señor Jesucristo que el divorcio no es voluntad de Dios. Y la intención de estos estudios, hermanos, es que hagamos un alto. Que le digamos a Dios que nos perdone, hermanos, por nuestra maldad. Que nos perdone a Dios por la forma en la que somos. Y que nos permita, hermanos, caminar rectos delante de Él. Lo leímos en Romanos capítulo 1. Ese es el hombre que le da la espalda a Dios. El hombre altivo. El hombre, hermanos, que no tiene misericordia. Leímos las palabras. Un hombre que no sabe perdonar, que es implacable, hermanos. Ese es un hombre que no tiene a Dios en su noticia. Y es momento, hermanos, de que hagamos un alto y le digamos a Dios que lo hemos hecho mal, pero que a partir de hoy queremos caminar rectos delante de Él. Que a partir de hoy queremos ser diferentes. Llegamos, hermanos, a una conclusión importante, y la da el propio Maestro. Cuando Dios une a Adán y a Eva, no les da la opción del divorcio, hermanos. Cuando Dios une, hermanos, a Adán y a Eva, les dijo: una sola carne. ¿Hasta cuándo? Hasta que llame a uno al polvo de la tierra, o a los dos. Ahí se acaba el matrimonio. Y vean cómo la palabra de Dios da enseñanza. Dice, hermanos, Génesis capítulo número 3. Génesis capítulo 3, versículo número 9. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué le pudo haber dicho Adán a nuestro Dios?
Dame carta de repudio porque la mujer ve lo que me cocinó. Me trajo del fruto, ¿verdad? Del fruto prohibido. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro Dios? Nuestro Dios, hermanos, no entiende excusas. Dice, tú pecaste, tu mujer pecó, y ambos van a ser desterrados. El hombre quería a lo mejor ganar a través de menor castigo a través de esa excusa, hermanos. La mujer que tú me diste, ¿no? Reclamándole a nuestro Dios. Es la mujer que tú creaste, la que me quitaste una costilla, me la diste a ella, tú me la diste. Ella me dio del fruto y ¿qué crees? Pues yo comí porque tú me la diste. Y nuestro Dios, hermanos, le está diciendo al hombre que él va a pagar por las consecuencias y su mujer también por las consecuencias, pero que las van a vivir juntos fuera del huerto. Juntos, hermanos. No les está diciendo, bueno, los dos se equivocaron y como no funcionaron juntos, pues miren, los dos fuera del huerto, pero cada quien de su lado, uno al sur y el otro al norte. No, hermanos, juntos. Y así como Adán y Eva, hermanos, todo lo vamos a enfrentar juntos en el matrimonio. Todo lo que venga, hermanos. En nuestras vidas es así, hermanos. ¿Cómo lo vemos reflejado en nuestra vida? Si tu pareja saca un crédito, ¿quién paga el crédito? ¿Tu pareja o los dos? Los dos, hermanos. Si tu pareja emprende un negocio y le va mal en el negocio, ¿quién enfrenta las consecuencias? ¿Tu pareja sola? Los dos, ¿verdad? Bueno, tú te equivocaste, yo no aguanto esto, me voy. El otro día estaba escuchando una historia de terror de una pareja que y digo de terror por lo que pasó, hermanos. Vivían juntos, parecía que todo era felicidad, pero uno de ellos se enfermó de una enfermedad, hermanos, terminal. Y él le dijo, el enfermo o la enferma, para que no digamos el hombre o la mujer, se enfermó uno y él le dijo a su pareja, pues mira, esta enfermedad es difícil, es complicada, la voy a pasar mal, no quiero que estés aquí y me veas cómo me voy a ir decayendo, cómo me voy a ir para abajo, me voy a ir con mis papás, que ellos cuiden de mí y tú eres libre, ¿no? Y la otra persona dijo, bueno, y se fue. Caray, pues no que en la salud y en la enfermedad. ¿Dónde estaba, hermanos? Dijo, la verdad es que yo no voy a aguantar, me voy. Se fue, hermanos. La misericordia es grande de nuestro Dios, hermanos, que esa persona que no tenía, que ya estaba diagnosticado terminal, ¿qué creen? Se salvó. Y regresó la mujer, o el hombre, ¿no? Dijo, bueno, ya estás bien, seguimos juntos. Y la persona dijo, no, muchas gracias, pero no. Cuando te necesitaba no estuviste. Cuando vinieron los problemas no estuviste. ¿Qué tenemos que entender, hermanos? Que el matrimonio, hermanos, es como un pequeño barco donde va el hombre y la mujer. En el Atlántico o en el Pacífico, el mar que les guste más. En medio ahí está. Si la mujer o el hombre se bajan del barco, ¿qué va a pasar? Pues el frío del mar, hermanos, los va a congelar. Porque habrá mucho sol, pero mis hermanos, en el mar, en la noche, las temperaturas son terribles. ¿Qué quiere decir? Que los dos tienen que seguir. ¿Cómo van a seguir? Lo van a determinar ellos. Si la mujer rema para un lado y el hombre rema para el otro lado, ¿dónde van a llegar? A ningún lado. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que remar para el mismo lado. ¿Vendrán problemas en ese barco? ¿Vendrán tempestades, situaciones complicadas? Sí. Pero no te vas a poder bajar. Estás en medio del Atlántico. No te puedes bajar hasta que llegues. Así es el matrimonio, hermanos. Y mis hermanos jóvenes, por eso empezamos con el tema del noviazgo. Tienes que aprender a ver, hermanos, con quién te vas a casar.
Desde ahí se empieza, hermanos. Va a haber cosas que te molesten de tu pareja, que te pongan triste. Quizá vas a llorar. Quizá te vas a sentir mal. Pero te digo algo, es tu pareja y es tu pareja para toda la vida. Es muy fácil, mis hermanos, y hoy más que nunca, tratar de evitar los problemas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Pastillas o inyecciones? No, pues pastillas. ¿Por qué? Porque las inyecciones duelen mucho. ¿Qué quieres? ¿El tramo corto o el tramo largo? No, pues el corto, me ahorro tiempo. Me gustan los atajos. Decía una profesora que tuvimos en la maestría que somos la generación de las aplicaciones. No nos gusta una aplicación, le damos clic hasta que aparezca desinstalar, vámonos, la que sigue y la que sigue. Hoy en día, hermanos, no es casualidad. Lo que ocurre en el mundo no es casualidad. Vean, hermanos, los estados en Facebook, los estados en WhatsApp, los Reels, todas estas cosas, pequeños detallitos. ¿Por qué? Para que no te aburras, para que estés siempre contento. Mensajitos, videitos de 20 segundos o no sé cuánto duran los famosos TikToks, todo esto. Para que siempre estés en la misma sintonía, para que no pierdas. ¿Es malo, hermano? Bueno, ¿cuánto tiempo le dedicas? Eso es lo malo, hermanos. Hay cosas que te van a doler, lo dijo nuestro hermano hace un momento, una predicación que te va a doler, vas a pensar que tu obrero es duro por lo que te dice. Hermano, es que usted no sabe lo que estoy pasando. No, yo no lo sé. Dígame qué hacer, yo tampoco te voy a decir qué hagas. Hay decisiones que corresponden a ti solamente y a Dios. Hay personas que llegan con nosotros y nos dicen, hermano, ¿qué hago? Deme un consejo, te voy a dar el consejo de la Biblia. Y el consejo de la Biblia muchas veces no te va a gustar. Porque el consejo de la Biblia dice que hasta que la muerte nos separe. Ese es el consejo de la Biblia. Hermano, pero es que usted no sabe lo que estoy viviendo en mi casa. Yo no lo sé, lo sabe Dios y lo sabes tú. Lucas capítulo número 11. El problema, hermanos, es que a veces actuamos como niños consentidos. Y mucho más cuando Dios no nos da lo que queremos. Lucas capítulo 11, versículo 11 también, hermanos. ¿Qué dice? Lucas 11:11. ¿Y cuál padre de vosotros, su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le daría una serpiente? Amén. Gracias, mi hermana, que Dios la bendiga. ¿Qué tiene que ver esto, mis hermanos? Mis hermanos que tienen hijos, ¿cuándo un hijo te llega a odiar? ¿Cuándo un hijo no te quiere? A lo mejor el odio es una palabra muy fea. ¿Cuándo no te quiere tu hijo? Te digo cuándo, cuando no le compras el helado, cuando no le compras el juguete, cuando no lo dejas ir a un lugar, cuando le prohíbes cosas. Cuando somos exigentes con ellos. Ahí nuestros hijos, hermanos, nos dicen que somos malos padres y que quieren independizarse. Me voy de la casa. ¿Dónde te vas? Con mis abuelitos. No, pues, ahí somos malos padres. Y luego, mis hermanos, hay padres consentidores y luego vienen las consecuencias de andar consintiendo a los hijos. Te digo algo, Dios es un padre para todos nosotros, pero es un padre que no cede. Es un padre, mis hermanos, que sabe lo que necesitamos. Y a veces nosotros hasta queremos chantajear a Dios. Dios, si no me das esto, si no haces aquello, ya no voy a tu iglesia. Si me amas, me vas a dar aquello o eso que te he pedido. ¿Sabe qué nos contesta Dios? Dios nos va a contestar algo, hermanos, y con eso nos va a decir todo.
te di a mi Hijo amado. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más le podemos pedir, hermanos? Primera a los Corintios capítulo número 6. Nos ha dado, hermanos, a su Hijo. Primera a los Corintios capítulo 6. Versículo número 16. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Hermanos, Jesús deja clara una cosa, y Pablo enseña lo mismo. El matrimonio es indisoluble. Ante los ojos de Dios, mis hermanos, no se puede romper. No es posible, hermanos. Hay personas que no se casan dentro de la iglesia, pero se casan por el civil. Y para Dios eso ya cuenta, hermanos. Esa es tu pareja. Esa es la persona con la que vas a compartir tu vida. Tienes que entender que cuando estás aquí al frente al altar, o cuando estás con un juez civil, con quien haces el pacto, no es con la persona que tienes enfrente. Cuando dices, la voy a cuidar, la voy a amar, la voy a respetar, en la salud, en la enfermedad, todas esas cosas, no se lo estás diciendo a la persona con la que te estás casando, se lo estás diciendo a Dios. El pacto, hermanos, es con Dios. Eso te debe quedar muy claro. A quien le estás diciendo todo eso es a Dios. Mateo capítulo número 5. Mateo 5, versículo número 32. Dice así, hermanos. Mas yo os digo que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Mis hermanos, cuando leemos esto solamente entendemos una cosa: fuera de causa de fornicación. Esto es lo que entendemos y lo demás lo omitimos. Es lo que nos gusta leer. Mis hermanos que son abogados lo saben. ¿Cuántas personas llegan con ustedes y buscan darle vuelta a la ley? ¿Y no habrá una manera, señor abogado, señora abogada? ¿No habrá forma de que esto lo solucionemos más rápido? Delante de Dios, hermanos, no hay atajos. Delante de Dios, hermanos, no hay caminos cortos, no hay vuelta a la ley. Delante de Dios, hermanos, no hay lagunas legales. Dios, hermanos, ha determinado obligaciones que tenemos que cumplir, cosas que nos van a hacer bien. Dios lo sabe, porque Él nos conoce, hermanos. Y si nosotros creemos que Jesús está abriendo la puerta al divorcio, quizá lo podemos entender por estos versículos, que Jesús está abriendo la puerta al divorcio. Pero Jesús está dejando claro una cosa. Yo puedo entender que tú creas que Jesús está permitiendo que las personas se divorcien. Mateo capítulo número 19. Pero quiero que analicemos, hermanos, y entendamos lo que Jesús está diciendo. Mateo 19, versículo número 8. Nuevamente. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera. El que se casare con la repudiada, adultera. Mis hermanos, si nosotros entendemos que Jesús está abriendo la puerta al divorcio, por estas palabras lo entendemos. La pregunta es,
¿Jesús está permitiendo un segundo o un tercer matrimonio o solo está permitiendo la separación? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Yo no lo veo diciendo, por la dureza de tu corazón, divórciate y cásate con alguien más. Por la dureza de tu corazón, nuestro Señor Jesucristo está diciendo que Moisés permitió algo. Entiendo que algunos, hermanos, vean la puerta abierta a la separación. Pero no veo, hermanos, una puerta abierta a un segundo, un tercero, un cuarto matrimonio. Hay personas que ya se casaron hasta 4 veces. Nuestro hermano Eleazar, con él compartí, hermanos, estuvimos trabajando en la localidad, en San Felipe del Progreso. Y él, hermanos, tiene un amigo de 27 años que va por su 4º matrimonio. 27 años y ya se casó 4 veces. ¿Cuánto duraron sus matrimonios? Obviamente es un hombre que no está en la iglesia, hermanos. Por lo que vimos en Romanos 1. 4 divorcios y no has cumplido 28 años. Yo lo pensaría si fuera la 4ª mujer, ¿cierto o no? ¿Qué de diferente tengo yo que no ha funcionado? ¿Quién? ¿No? La verdad, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos, con lo que entendemos de la palabra de nuestro Dios. Nuestro hermano ministro era muy claro y lo decía, tenemos que analizarlo, tenemos que pensar lo que estamos leyendo y no irnos por lo fácil. Primera a los Corintios capítulo número 7. Primera a los Corintios capítulo número 7. Versículo número 10. Y versículo número 11 dice así: mas a los que están juntos en matrimonio denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido, y si se apartare, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a la mujer. Mis hermanos, los consejos de Pablo es lo que estamos hablando. Son los mismos consejos que recibió de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, al final todo nos lleva a lo mismo, a matrimonios unidos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros nos tenemos que preguntar, ¿dónde está el perdón y la misericordia? ¿Dónde está el Dios que hace milagros? El Dios que restaura familias, el que restaura vidas. ¿Dónde está, hermanos, el Dios que restaura corazones? ¿Con qué cara le vamos a decir a la gente incrédula que venga, hermanos? Lo que nosotros tenemos que presentar es un Dios que restaura familias. Somos la iglesia de Dios, hermanos, la iglesia que defiende, hermanos, el matrimonio entre personas de diferente sexo, hombre y mujer, y que defiende, hermanos, las familias, que defiende, hermanos, el matrimonio, casados una vez y para siempre. Somos la iglesia de Dios, hermanos. Mateo 19:6. Tienes que recordarlo esto y lo tenemos ahí en la pantalla. Mateo 19:6. ¿Quién es el dueño de tu matrimonio, hermano? Mateo 19:6. Así que no son ya dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. ¿Quién te juntó con tu pareja? Dios. ¿Quién es el único que puede separarte de tu pareja? Dios, hermanos. Dios es el dueño de tu matrimonio. Malaquías capítulo número 2. Malaquías capítulo 2. Versículo número 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto.
Pues que no hizo el uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu. ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. Guardaos, mis hermanos, Jesús se los deja con la seriedad e importancia necesaria. Jesús, hermanos, le está diciendo a sus discípulos toda una serie de respuestas que ellos no querían escuchar. ¿Se dan cuenta? Maestro, venimos a ti y no queremos escuchar esto. Queremos que nos digas que estamos bien. Y Jesús, hermanos, les está diciendo no lo que a ellos conviene, no lo que ellos quieren más bien, sino lo que a ellos les conviene. Ha sucedido, hermanos, y esto tengamos cuidado. Hay personas que después de escuchar estas palabras también dicen lo mismo. Bueno, estoy con mi segundo matrimonio, la dejo y regreso con el primero. Vimos en Deuteronomio y en Levítico que eso tampoco es posible. Si ya estás con alguien más, con él te tienes que quedar, con ella te tienes que quedar. Hoy yo quiero que se vayan a su casa, hermanos, con esto en el corazón. Y jóvenes, ténganlo muy presente. El divorcio no es una opción. Por eso, desde que son jóvenes solteros, aprendan a elegir pareja. Y aprendan a entender y a estar lo suficientemente maduros para entender que el matrimonio es lucha, es esfuerzo, es sacrificio, es pelear. Y los que ya estamos casados, lo mismo, hermanos. Yo no sé qué estés viviendo en tu matrimonio, pero te vas a ir a casa juntos a solucionarlo. Y de la mano de Dios, hermanos. Hermano, es que estoy sufriendo, sufre como Cristo. Hermano, es que le estoy pasando mal. Con Dios todo lo puedes. Hermano, yo no quiero escuchar eso. Yo te digo esto porque es lo mejor para ti y para tu familia. Si te separas, no solo le fallas a tu pareja, no solo le fallas a tu familia, le fallas a Dios. Así que lucha, esfuérzate. Tienes que entender que eres bendición en tu matrimonio, que te va a tocar orar mucho por tu pareja, que te va a tocar orar mucho por ti, ayunar por ti, ayunar por tu pareja. Pero cuando tú pones todo tu esfuerzo, toda tu lucha, todas tus ganas para que tu matrimonio esté bien, Dios va a bendecir ese matrimonio. Y si tu pareja no lo ve, Dios lo está viendo y es a Él al que estás agradando. El dueño de tu matrimonio es Dios. Y cuando tú estés haciendo todo lo que te corresponde, es a Dios al que estás agradando, es a Dios con el que estás cumpliendo. Te toca hacer tu parte, y en tu parte está la lucha, está el esfuerzo, está el sacrificio. Y Dios te va a bendecir. Y Dios va a hacer contigo. Mis hermanos, Dios ama a los matrimonios, porque Dios ama a las familias. Estamos pasando y vamos a ver, hermanos, temas como este. Faltan todavía muchos temas. Pero pienso, hermanos, que de verdad nos van a hacer bien a todos. Porque muchos caminamos y pensamos que nuestro matrimonio es perfecto. Y yo se los digo desde una vez, mi matrimonio no es perfecto, pero sé que con la palabra de nuestro Dios, hermanos, y con Dios de nuestro lado, van a ser matrimonios y familias sólidas. Que el eterno Dios los bendiga y bendiga su palabra. Paz a vosotros, hermanos.